Griego 2. Numerales. Vamos a dividir este vídeo en tres secciones. La primera veremos los pronombres adjetivos cardinales, es decir, los que expresan número o cantidad. Después veremos los adjetivos ordinales, que son los que expresan orden en el tiempo, en el espacio, en una categoría, etc. Y por último veremos la tabla general de los pronombres adjetivos cardinales y los adjetivos ordinales, así como los adverbios numerales asociados. Empecemos pues con los pronombres adjetivos cardinales. Aquí tenemos los numerales cardinales repartidos en grupos. En primer lugar, la columna izquierda están las unidades, en la segunda columna las decenas, en la tercera las centenas, en la cuarta columna están los millares y abajo de todo está el numeral 10.000. Vamos a leerlos para tener claro cómo suenan. Empezamos con las unidades. Heis mia hen, uno solo, una sola. Dio, 2. Treis tria, 3. Tettares tettara, 4. Pente, 5. Hex, 6. Heptá, 7. Octó, 8. Ennea, 9. Vamos con las decenas. Deca, eikosi o eikosin, triaconta, tetraconta, penteconta, hexeconta, hebdomeconta, ocdoeconta, eneneconta. Las centenas son como siguen: hecatón, diacosioi, diacosiai, diacosia, triacosioi, triacosiai, triacosia, tetracosioi, pentacosioi, hexacosioi, heptacosioi, octacosioi, eneacosioi. Los millares son gilioi, giliai, gilia, disgilioi, disgiliai, disgilia, trisgilioi, trisgiliai, trisgilia, tetraquisgilioi, tetraquisgiliai, tetraquisgilia, etc. El numeral 10.000 es myrioi, myriai, myria. Los pronombres adjetivos cardinales expresan el número o la cantidad. Solo se declinan ciertos numerales. Vamos a ver cuáles se declinan. En amarillo tenemos los que se declinan, mientras que todos los que no están en amarillo no se declinan nunca. Así vemos que en las unidades solo se declinan los 4 primeros numerales. Heis mia hen, uno, una, un solo, una sola. Dio, 2, treis tria, 3, tettares tettara, 4. Vemos entonces que los numerales que van del 5 al 9 no se declinan, son indeclinables, por lo tanto invariables. En las decenas, ninguno de los numerales que expresan decena se declina. En las centenas, el primer numeral, 100, hecatón, es indeclinable, mientras que todos los demás, como se puede ya ver por el enunciado, se declinan. En los millares tenemos que todos ellos se declinan, incluyendo también el numeral 10.000, myrioi. Por lo tanto, ahora en azul destacamos los numerales que no se declinan, que son indeclinables. Veamos ahora el aspecto de los cardinales como pronombres. Veámoslos cuando cumplen la función de un pronombre. No van a concordar con nada en la frase. Como pronombres no pueden concordar con nada en la frase. Por ejemplo, la frase posoi meiraques esan, ¿cuántos chicos había? La respuesta es heis e. Heis e. Había uno solo. Vemos que el verbo e de eimi, pasado de eimi, en tercera de singular, y el sujeto es heis. Heis se traduce como uno solo. Había uno solo. Es decir, un solo chico, claro. Vemos entonces que funciona el numeral como un pronombre. Segundo ejemplo, posai korai esan. ¿Cuántas chicas había? Respuesta, mia e. Había una sola. Mia, el numeral cardinal, va, como ves, solo cumpliendo la función de pronombre. Ejemplo 3. Posa hazla e. ¿Cuántas competiciones hubo? ¿Cuántas competiciones había? Respuesta, hen e. Hubo una sola. Hen, una sola. Está en neutro en griego. Traducimos como una sola porque se refiere a hazla, competición, ¿no? De hazlon, hazlu, de la segunda neutro.
Como puedes ver, esta frase el cardinal va solo y funciona como un pronombre. Como último ejemplo tenemos esta conocida frase de Sócrates, genoida hoti uden oida. Solo sé que no sé nada. Literalmente dice esta frase, gen, una sola cosa, una única cosa, gen, el neutro. Oida, sé, hoti, que, uden, nada, oida, sé. Entonces, una única cosa sé, que nada sé. Como vemos aquí también, el numeral neutro, el cardinal neutro, cumple la función de pronombre, porque no concuerda con nada. Veamos ahora los cardinales como adjetivos. Como adjetivos, lógicamente, van a concordar con algo de la frase, ya sea dentro de un sintagma nominal o ya sea por concordancia entre sujeto y atributo. Por ejemplo, en la frase posoi meirakes kai posai korai esan, ¿cuántos chicos y cuántas chicas había? Respuesta, heis meiraks kai mia kore esan, había un solo chico y una sola chica. Como ves, tenemos heis meiraks, sintagma nominal concordando, donde heis sería el determinante y meiraks el núcleo. Meiraks de la tercera, el sustantivo de la tercera, chico. Mia kore, este sintagma está nominativo singular femenino. Mia sería la función de determinante y kore la función de núcleo. Una sola chica. También se puede traducir, había un único chico y una única chica. Entonces pues se puede elegir entre había un solo chico y una sola chica o había un único chico y una única chica. En el segundo ejemplo, posa hazla kai posoi atletai en, ¿cuántas competiciones y cuántos atletas había o hubo? Respuesta, hen athlon kai heis atletes en. Hubo en athlon una sola competición, kai heis atletes y un solo atleta. O también hubo una única competición y un único atleta. Vemos pues que tenemos aquí dos sintagmas donde hay un numeral cardinal. Gen athlon está en neutro singular nominativo y heis atletes está en nominativo singular masculino, cumpliendo ambos función de sujeto del verbo en. En el tercer ejemplo tenemos lo siguiente. Tetara esti ta estoigeia, pur, hydor, pneuma, kaige. Traducción. 4 son los elementos. 2 puntos. El fuego, el agua, el aire y la tierra. Vemos aquí que en la primera parte de esta frase, tetara esti ta estoigeia, el sujeto neutro plural ta estoigeia concuerda con el atributo tetara, que es el numeral. Por lo tanto, vemos concordancia entre el numeral adjetivo con el sujeto. Veamos ahora cómo se declinan los cardinales. Aquellos que se declinan, claro, como sabemos, hay muchos que no se declinan. Empecemos siguiendo el orden lógico de las unidades. Heis miagen, numeral cardinal 1, tiene la siguiente declinación. Se declinan los tres géneros y solo en singular. Si te das cuenta, es que es lógico que solo tenga singular, dado que la idea de uno es singular. Por lo tanto, este numeral carece de dual y de plural. Veamos la declinación del género masculino. Nominativo heis, vocativo no, acusativo gena, genitivo genos, dativo geni. El femenino declina nominativo mía, vocativo no tiene, acusativo mian, genitivo mias, dativo mia, con yota suscrita. Es importante a la hora de leer la declinación del femenino hacer siempre 2 sílabas en cada caso, es decir, mía, mian y en el genitivo y dativo, fíjate, mias, mia, no leas mias, mia en una sola sílaba, ¿vale? Porque en griego aquí hay hiato, entonces lee mias, genitivo, dativo, mia. El neutro declina nominativo gen, vocativo no tiene, acusativo gen, genitivo genos, dativo geni.
Si te puedes fijar en el tema del masculino y del neutro, que como puedes deducir van por la tercera declinación, el tema común a ambos géneros es hen, ahí puesto en pantalla, a la derecha. Este tema, como curiosidad, procede de una forma más antigua que empezaba por S. Esta S se debilitó dando origen al espíritu áspero de hen, como en muchas palabras griegas que empiezan por espíritu áspero que procede de una S que hubo antes. Así, hals, halos, en latín sal, salis. Esa S dio origen al espíritu áspero de hals, halos. Fíjate en el acento. En los tres géneros este adjetivo es anisótono. Lo vemos al observar el genitivo y el dativo, donde vemos que el acento se ha desplazado una sílaba y ha ido al final, es decir, a la terminación. Ya digo, en los tres géneros, tanto en el masculino como el femenino, como el neutro. Esto va a pasar también en los dos siguientes numerales. Por último, comentaremos la forma del nominativo heis, donde vemos que hay una forma extraña, ei, que no nos permite ver el tema que dijimos que es hen. Bueno, realmente esta forma deriva de una más antigua hen, con la sigma del nominativo de singular de la tercera masculino, donde se produjo caída de n ante s, dando origen a un alargamiento compensatorio de la e breve en ese ei, que es un falso diptongo largo. Veamos ahora el cardinal duo. Duo solo tiene dual, es lógico, ¿verdad? Expresando la idea de dos, que solo se pueda declinar en dual, careciendo pues de singular y de plural. Se declina igual en los tres géneros y tiene solamente dos formas en toda su declinación. Duo es la usada para el nominativo y acusativo, careciendo de vocativo. Duoin es la forma correspondiente al genitivo y dativo dual. Si te fijas, también es anisótono, como habíamos dicho antes, porque en genitivo y dativo el acento se ha desplazado al final. Treistria. Treistria, ya vemos en su enunciado que tiene los tres géneros repartidos en masculino-femenino y por otra parte neutro. Treis es masculino-femenino, tria es neutro. Se declina solo en plural, lógicamente, por la idea de tres, careciendo pues de singular y de dual. La declinación, por lo tanto, es en masculino y femenino y en neutro, pero solo en los tres primeros casos. En los dos últimos es igual, en los tres géneros. Así pues, nominativo masculino y femenino treis, neutro tria. Vocativo carece, como todos los numerales. Acusativo treis, masculino y femenino, neutro tria. Y ya los tres géneros confluyen en genitivo y dativo. Trión y dativo trisí, trisín. Como puedes observar, también este numeral es anisótono. Fíjate bien en que el acento se ha desplazado al final, ha cambiado de sílaba, desplazándose a la sílaba final en genitivo y dativo. Tétares, tétara. Igual que el anterior, el numeral cardinal 4 se declina por un lado en masculino y femenino y por otro en neutro, como vemos en el enunciado tétares, que corresponde al género masculino y femenino, y tétara neutro. Es fácil ver que declina por la tercera declinación. Masculino y femenino, tétares, nominativo. En neutro, nominativo tétara, vocativo carece. Acusativo masculino y femenino tétaras, neutro tétara. Y ya los tres géneros, igual que en el anterior numeral, confluyen en genitivo y dativo. Tetaron, tetarsi, tetarsi. ¿Has observado el acento cómo se comporta? Es isótono. Ya no hay desplazamiento del acento al final. ¿Cómo se declina el resto de cardinales declinables? Pues todos los demás, salvo los 4 que hemos visto de las unidades, todos los demás se declinan igual. Se declinan en plural siempre, careciendo de singular y de dual, y se declinan como adjetivos normales mixtos de la segunda. Pongamos, por ejemplo, diacosio y diacosia y diacosia, 200. Si te fijas en el enunciado, la terminación oi de masculino plural de la segunda va seguida de la terminación ai de femenino plural
de la primera y por último el neutro a de la segunda declinación. Y si te fijas bien, todos los adjetivos cardinales que no son de unidades, que se declinan, todos ellos siguen el mismo sistema de declinación. Pasemos ahora a hablar de los adjetivos ordinales. Ya vemos que los llamamos adjetivos ordinales y no pronombres adjetivos, dado que no pueden cumplir la función de pronombre. Los adjetivos ordinales expresan orden en el espacio, en el tiempo, en importancia y en cualquier otra categoría. Pueden ser adjetivos en función de predicativo adyacente, pero también pueden estar sustantivados con el artículo y cumplir entonces la función de núcleo de un sintagma nominal. Nunca pueden funcionar como pronombres, a diferencia de los cardinales que sí pueden funcionar como pronombres en la oración. Ejemplos de función de predicativo. Tenemos aquí el ordinal protos, ¿no? Primero, primera. Protos enikesen ho Herakles. Ves que en esta frase ho Herakles es el sujeto, nominativo de singular, enikesen es el verbo aoristo, y protos es el ordinal que funciona por la posición como predicativo de sujeto. La frase se traduce así: Heracles ganó en primer lugar, o también Heracles fue el primero en ganar. Fíjate bien en que protos concuerda con ho Herakles. Protos está colocado antes del sintagma ho Herakles. Podría ir colocado después y daría exactamente igual. Como autos, recuerdas autos que puede ir antes o después del sintagma de artículo más sustantivo, significando lo mismo, función de predicativo. Pues protos lo mismo, es predicativo. Segundo ejemplo. Hekusin protoi. Han llegado de primeros. Han llegado en primer lugar. O han sido los primeros en llegar. El sujeto, como ves, no está a la vista, está elíptico. Protoi está nominativo de plural masculino, concordando con un sujeto elíptico o supuesto. Un sujeto que sabemos que es tercera de plural, tal cual nos indica el verbo, hekusin. Tengamos cuidado de no confundir este hekusin protoi, este uso del adjetivo ordinal protoi como predicativo, del uso como adjetivo sustantivado. Aquí tenemos la frase hekusin hoi protoi, fíjate que es casi idéntica a hekusin protoi, pero el significado no tiene nada que ver. Mientras que hekusin protoi hemos dicho que significa han llegado de primeros, han llegado los primeros o han sido los primeros en llegar, la segunda frase, hekusin hoi protoi, está diciendo que los primeros han llegado, con lo cual el significado es muy diferente. Además, sintácticamente, en la frase hekusin hoi protoi, protoi está sustantivado por el artículo hoi, mientras el anterior hekusin protoi, protoi es un simple adjetivo que va en función de predicativo. Tercer ejemplo. Afiketo prote naus Athenon. La nave de Atenas, naus Athenon, afiketo, llegó prote, en primer lugar, llegó de primera, llegó la primera, o incluso fue la primera en llegar. Eso es lo que dice la frase. Afiketo prote naus Athenon. La nave de Atenas llegó la primera. Vemos aquí entonces que mientras que naus es el núcleo del sujeto, el sujeto es naus Athenon, la nave de Atenas, prote es el adjetivo que concuerda con el núcleo del sujeto y va en función de predicativo. Podríamos haber puesto prote al final de toda la oración, es decir, afiketo naus Athenon prote, y significaría exactamente lo mismo. Ojo, no confundir este prote sin artículo con el prote con artículo. En el segundo ejemplo, afiketo he prote naus Athenon significa la primera nave de Atenas llegó. Entonces ves que el significado, comparado con la otra frase, afiketo prote naus Athenon, es muy diferente. Cuarto ejemplo, paidion mu ekoimece proton. Bueno, paidion mu es mi niño pequeño, ekoimece se durmió, proton el primero, o mi niño fue el primero en dormirse, como prefiramos. Ese es el significado. Vemos que paidion, sustantivo neutro de la segunda, es el núcleo del sujeto, mientras que proton, aunque está lejos, está concordando con él y va en posición predicativa. Fíjate que proton no lleva artículo, así que claramente es predicativo del sujeto.
Veamos ya otros ejemplos relativos a el adjetivo protos como adyacente dentro de un sintagma nominal. Aquí ya tenemos que tener presencia del artículo siempre. Primer ejemplo, he prote nymphe ephane. La primera novia apareció. Ephane es el aoristo segundo de phainomai, aparecer, ¿vale? Por lo tanto, ves aquí ya prote, que tiene un diferente uso que en los anteriores ejemplos. Prote va entre el artículo he y el sustantivo nymphe. Y ya cambia su significado, es adyacente. Segundo ejemplo, kalliston hydrima estin to proton hieron. El sujeto está al final, to proton hieron, el primer templo. La frase significa, el primer templo es un hermosísimo edificio. Kalliston hydrima, hermosísimo edificio. Vemos que el ordinal proton está en neutro concordando con to hieron. Va dentro de sintagma nominal. Este sintagma nominal es sujeto. Otro ejemplo. Hoi protoi stratiotai apézanon en to pedío. Los primeros soldados murieron en la llanura. Fíjate aquí en que protoi, el adjetivo ordinal, va entre artículo y sustantivo también y es adyacente. El sintagma completo es hoi protoi stratiotai, nominativo plural masculino. Por último, un adjetivo ordinal también puede cumplir la función de núcleo del sintagma nominal, no adyacente ya, sino el núcleo propio, si va sustantivado por un artículo. Entonces encontraremos el artículo seguido del ordinal sin un sustantivo que venga luego concordando con ellos. El primer ejemplo, hekei o protos. Ha llegado el primero, o el primero ha llegado. Como vemos, protos va concordando con el artículo ho y después de ellos no viene ningún sustantivo concordando, por lo tanto protos es el núcleo de este sintagma nominal. No confundir esta frase con hekei protos, donde protos no tiene artículo y cumple entonces la función de predicativo de sujeto. Esta segunda frase se traduce como ha llegado de primero, ha llegado en primer lugar, ha sido el primero en llegar. Como ves, el sentido es muy diferente del anterior, hekei hoi protos. El primero ha llegado. Segundo ejemplo, hoi protoi sin hoi nikesantes. Los primeros son los que vencieron. Protoi, otra vez, va precedido de artículo y no va seguido de sustantivo, por lo tanto va sustantivado y es núcleo del sujeto. Hoi protoi. Tercer ejemplo, he prote oikoi egeneto. Traducción, la primera, egeneto, nació, oikoi, en casa. Es decir, la primera nació en casa. Se supone la hija, ¿no? La primera niña, la primera hija. La primera nació en casa. Como vemos, prote no va seguido de un sustantivo y va precedido de artículo. Así que claramente está sustantivado y es núcleo del sintagma nominal sujeto. No confundir esta frase con prote oikoi egeneto, donde prote no lleva artículo y ya cumple función de predicativo de sujeto. Y esta segunda frase se traduce como nació en casa la primera, fue la primera en nacer en casa. Cuarto y último ejemplo, ishirotata einai dei taprota. Bueno, aquí el sujeto es taprota neutro plural, donde tenemos artículo ta y prota. Entonces prota, el numeral ordinal, está sustantivado por ta. Taprota es las primeras cosas, lo principal, lo más importante. La frase significa las primeras cosas deben ser muy sólidas. Ishirotata, la base debe ser muy sólida. ¿Cómo se declinan los adjetivos ordinales? Bueno, pues se declinan todos, absolutamente todos, menos uno, como el tipo os eon. El que no se declina como el tipo os eon, es la excepción que confirma la norma, es deuteros deutera deuteron, que significa segundo, segunda. Como vemos, este tipo declina el femenino por la primera alfa pura, mientras que el otro tipo es lo mismo pero con eta. Aquí tenemos el singular declinado de protos prote proton y de deuteros deutera deuteron. El plural y el dual,
Como podemos observar, es perfectamente regular en cuanto a declinación en todas sus formas. Por último, vamos a ver la tabla general de los numerales. En esta tabla, que la hemos dividido en varias tablas, que serían la primera la de las unidades, luego la de las decenas, luego las centenas y por último los millares y el 10.000, la tabla está organizada correlacionando el valor numérico de cada numeral, por ejemplo 1, seguido del numeral cardinal, por ejemplo Heis Mia Hen, seguido del numeral ordinal correspondiente, protos, prote, proton, y por último el adverbio numeral correspondiente, que sería hapax o hama. Vamos a verlo. Entonces, en la tabla de las unidades tenemos 9 unidades, lógicamente, y vamos simplemente a leerlo. Bueno, empezamos con el número 1, Heis Mia Hen, ordinal protos, prote, proton, adverbio hapax, una sola vez, o también el adverbio hama, que significa de una vez, o también a la vez, al mismo tiempo. El numeral 2, dio, ordinal deuteros, deutera, deuteron, adverbio dis, 2 veces. 3, cardinal treis, tria, ordinal tritos, trite, triton, adverbio tris, 3 veces. 4, tétares, tétara, ordinal tetartos, tetarte, tetarton, adverbio tetrakis, 4 veces. 5, pente, ordinal pemptos, pempte, pempton, adverbio pentakis, 5 veces. 6, hex, ordinal hectos, hecte, hecton, adverbio hexakis, 6 veces. 7, heptá, ordinal hebdomos, hebdome, hebdomon, adverbio heptakis. 8, octó, ordinal ogdos, ogdoe, ogdon, adverbio octakis, 8 veces. 9, ennea, ordinal enatos, enate, enaton, adverbio enakis, 9 veces. Pasamos a ver los siguientes 9 numerales, del 11 al 19. 11, gendeca. Como puedes ver, gendeca es una combinación de gen, el neutro del cardinal 1, más deca, la decena de 10, uniéndose ambos en una única palabra. Ordinal, gendecatos, gendecate, gendecaton, numeral, gendecakis, 11 veces. 12, dodeca, ordinal, dodecatos, dodecate, dodecaton, adverbio dodecakis, 12 veces. 13, treiskaideca, ordinal, triskaidecatos, triskaidecate, triskaidecaton, adverbio triskaidekakis, 13 veces. 14, tetareskaideca, ordinal, tetarakaidekatos, tetarakaidekate, tetarakaidekaton, adverbio tetarakaidekakis, 14 veces. 15, pentecaideca, ordinal, pentecaidekatos, pentecaidecate, pentecaidekaton, adverbio pentecaidekakis, 15 veces. 16, hekkaideca, ordinal, hekkaidekatos, hekkaidekate, hekkaidekaton, adverbio hekkaidekakis, 16 veces. 17, heptakaideca, ordinal, heptakaidekatos, heptakaidekate, heptakaidekaton, adverbio heptakaidekakis, 17 veces. 18, octokaideca, ordinal, octokaidekatos, octokaidekate, octokaidekaton, adverbio octokaidekakis. 19, enneakaideca, ordinal, enneakaidekatos, enneakaidekate, enneakaidekaton, adverbio enneakaidekakis, 19 veces. Pasemos ahora a ver las decenas. 10, deca, ordinal, decatos, decate, decaton, adverbio decakis, 10 veces. 20, eikosi o eikosin, ordinal, eikoistos, eikoste, eikoston, adverbio eikosakis, 20 veces. 30, triaconta, ordinal, triakostos, triakoste, triakoston, adverbio triakontakis, 30 veces. 40, tetaraconta, ordinal, tetarakostos, tetarakoste, tetarakoston, adverbio tetarakontakis, 40 veces. Penteconta,
50. Penteconta. Ordinal pentecostos, pentecosté, pentecostón. Adverbio pentecontaquis, 50 veces. 60. Hexeconta. Ordinal hexecostos, hexecosté, hexecostón. Adverbio hexecontaquis, 60 veces. 70. Hebdomeconta. 70. Hebdomeconta. Ordinal hebdomecostos, hebdomecosté, hebdomecostón. Adverbio hebdomecontaquis, 70 veces. 80. Ogdoeconta. Ordinal ogdoecostos, ogdoecosté, ogdoecostón. Adverbio ogdoecontaquis, 80 veces. 90. Eneneconta. Ordinal enenecostos, enenecosté, enenecostón. Adverbio enenecontaquis, 90 veces. Las centenas. 100. Hecatón. Ordinal hecatostos, hecatosté, hecatostón. Adverbio hectacontaquis, 100 veces. 200. Diacosioi, diacosiai, diacosia. Ordinal diacosiostos. Adverbio diacosaquis, 200 veces. 300. Triacosioi. Ordinal triacosiostos. Adverbio triacosaquis, 300 veces. 400. Tetracosioi. Ordinal tetracosiostos. Adverbio tetracosaquis, 400 veces. 500. Pentacosioi. Ordinal pentacosiostos. Adverbio pentacosaquis, 500 veces. 600. Hexacosioi. Ordinal hexacosiostos. Adverbio hexacosaquis, 600 veces. 700. Heptacosioi. Ordinal heptacosiostos. Adverbio heptacosaquis, 700 veces. 800. Octacosioi. Ordinal octacosiostos. Adverbio octacosaquis, 900. Enacosioi. Ordinal enacosiostos. Adverbio enacosaquis, 900 veces. 1000. Gilioi. Giliai, gilia. Ordinal giliostos, giliosté, giliostón. Numeral, adverbio giliaquis, 1000 veces. Por último, 10.000. Myrioi, myriai, myria. Ordinal myriostos, myriosté, myriostón. Adverbio myriaquis, 10.000 veces.